Hola y bienvenido a este nuevo video. En este video aprenderemos a configurar un formulario. Se llama formulario porque contiene fórmulas. Es una ventana que nos permite mostrarle al usuario varios campos donde puede ingresar valores o seleccionar las opciones disponibles para obtener un determinado diseño. Es como un pequeño programa, algo que se puede hacer en Inventor con esta función de eLogic. En este caso haremos un formulario para nuestro cubo del video anterior. Un formulario muy simple. Hay tres rutas para crear un formulario. La primera es usando la pestaña de gestionar de la cinta de opciones del programa. Dentro, seleccionamos el navegador de la función que se encuentra dentro del panel de eLogic. Aquí nos aparece la ventana con las opciones para construir reglas y formularios. La segunda es usando la ventana del modelo. En la parte superior hay un signo de suma. Si hacemos clic nos aparecen tres opciones. La primera es la que nos permite acceder a la misma ventana del caso anterior. Y la tercera ruta es para acceder directamente a crear un formulario. En el panel de eLogic hay más funciones y que podemos ver al activar la flecha inferior. Ahí podemos encontrar la función para crear un formulario. La activamos y se mostrará la ventana para crear un formulario. Primero, la ubicamos en esta esquina. Ahora vamos a ponerle un nombre que cualquier usuario que use este formulario pueda identificar. Se trata de un formulario como muchos de los que tiene Inventor, incluido este que se muestra ahora. Lo llamaremos dibujo de la base y aceptamos. Ahora se muestra la ventana para crear el formulario. En la parte derecha se tiene el modelo del formulario. Tiene el nombre en la parte superior y en la parte inferior un solo botón para concluir la operación. En la ventana de propiedades podemos cambiar los botones de este formulario por otros que ya están definidos. En el grupo de comportamiento del formulario tenemos 4 funciones y la tercera es para seleccionar los botones. Si abrimos las opciones, podremos encontrar 4 alternativas. La primera, que actualmente está seleccionada, y es para mostrar el botón hecho. La segunda es para mostrar 3 botones, OK, cancelar y aplicar. La tercera muestra 2 botones, OK y cancelar. Y la última opción es para no mostrar ningún botón. Vamos a dejar la primera opción, pues se trata de un formulario simple. Ahora, vamos a seleccionar los parámetros que vamos a incluir en este formulario. Para este caso solo tenemos uno, que es el peso que soportará la base. Lo seleccionamos, hacemos un clic sostenido y lo acercamos hasta el formulario. Observe que aparece una flecha de color verde. Cuando esto ocurre, podemos soltar el parámetro y se incluirá en nuestro formulario. En el modelo puede observar el cambio. En la ventana de propiedades ahora aparecen las propiedades del parámetro peso. Aquí también tenemos un grupo para cambiar su comportamiento. Se trata del tipo de control. Por defecto está la opción para ingresar un valor en el campo que se mostrará en el formulario. Pero si abrimos esta propiedad, tenemos otra opción para convertir al control en una barra deslizante. La vamos a seleccionar y observe que aparece una nueva propiedad en la parte inferior. Es para configurar los valores mínimos y máximos de esta barra deslizante. La abrimos y vamos a ponerle un valor mínimo de 500 y un valor máximo de 2500. El paso será de 100 en 100. Para finalizar la creación del formulario, hacemos clic en OK. Ahora lo pondremos a funcionar. Vamos al panel de la función eLogic y seleccionamos el formulario. Nos aparece la ventana con un valor cualquiera y la barra deslizante que configuramos. La movemos en ambos sentidos y podemos ver que los valores cambian de 100 en 100 y que la base cambia de tamaño al superar los 1000 gramos. Esta barra deslizante tiene la ventaja de que no podemos pasarnos de 2500
ni tampoco generar un peso menor de 500. Pues bien, eso es todo en este video. Hasta el próximo video.